El acento nos dice de dónde venimos, pero nuestras historias dicen quiénes somos. Hoy, en Detrás del Acento, vamos a cruzar una frontera y vamos a llegar hasta Ecuador con este señor que ha hecho de su palabra la pasión, su profesión y la manera de conectarse con las personas. Él es Diego Barahona. Bienvenido, Diego, a este espacio de la menopausia tiene Wi-Fi que hemos titulado Detrás del Acento, y gracias por abrirnos tu corazón y a través de tu voz nos cuentes tu propia experiencia, tus crecimientos y cómo llegaste tú hasta donde estás hoy en día. Bienvenido. Muchísimas gracias, Elizabeth. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Elisa. La María, buenos días, bienvenido. Gracias por, sabemos que eres una persona bastante ocupada y tomar una parte de tu tiempo para estar aquí y hablar un poco de tu historia. No, encantado. Para mí es un placer estar aquí. Me permiten que voy a leer un poco de su biografía. Es bastante extensa, pero como que tomé lo más importante. Y a medida que vaya transcurriendo el programa, pues lo iremos acribillando a preguntas que él nos va a responder. Diego Barahona. Con más de 25 años de trayectoria, Diego es periodista, presentador, locutor, productor y escritor. Por cierto, un libro muy bueno que tiene. Con una amplia experiencia tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Actualmente es editor de La Noticia, uno de los medios en español de mayor cobertura en Carolina del Norte, y desde el 2022 presidente de la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo más de 30 premios José Martí, o sea, no son 30. Ha ejercido como corresponsal en el Medio Oriente, cubriendo el conflicto entre Israel y Hamas. Además, es autor del libro Cómo leer a las personas, dedicado a la comunicación no verbal, y ha sido seleccionado para importantes programas de liderazgo, periodismo en Estados Unidos. Hoy tenemos el privilegio de conversar con un hombre que ha hecho de la comunicación no solo una profesión, sino una forma de conectar historias y personas. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por esa generosa introducción. Ahora comenzamos acribillándote con todas las reglas. Vamos a comenzar esta parte con el bloque profesional. Quisiera que nos contaras un poco de cómo nació tu pasión por contar historias. Yo creo que todos tenemos una pasión por contar historias, y en esta época del internet, de la inteligencia artificial, creo que es mucho más importante pulir justamente esa habilidad. En todos los profesionales, los médicos, los abogados, arquitectos, las personas en construcción, etcétera, etcétera, las nannies, todos tenemos que desarrollar esa facultad de poder contar historias, porque eso es lo que realmente estamos buscando. Aquí hubo un paréntesis para responder la pregunta. Un día hablé con un escritor que se llama Matt de la Peña, es un New York bestseller author, es un gran escritor. Escribió, por ejemplo, una novela sobre Superman como migrante. Yo le preguntaba a él, le decía, ya se ha escrito todo lo que hay que escribirse. Y, ¿cómo le hacemos para seguir sacando historias para que no se repita? Y él me decía algo muy interesante. Él me dijo, sí, pero nadie lo cuenta como tú. Nadie tiene tu perspectiva. Nadie tiene tu experiencia. Nadie tiene tu voz. Y este mundo lo que está pidiendo a gritos son ese tipo de voces frescas. Y eso me hizo sentir, bueno, sí, ¿no? Es verdad, es lo que intentamos hacer. Y para responder rápidamente la pregunta, desde pequeñito, pues, jugábamos con mi hermano, que tenemos un programa de televisión, y para mí era inimaginable estar allá. No tenía amigos, palancas, ni familiares en Ecuador, en la televisión por allá. Y fue bastante incidental, una anécdota relativamente graciosa. Yo me incliné mucho por la psicología. Me encantaba la psicología, me encanta leer libros de psicología hasta ahora. Y me fui a inscribir a la Universidad de Ecuador, en Quito, la facultad de psicología. Pero me informaron mal la fecha. Y cuando llegué, me dijeron, mira, no, ya se acabaron las inscripciones. ¿Cómo que ya sacaron? Tengo que esperar un año. ¿Y ahora? Dice, bueno, mira, aquí al frente está la facultad de periodismo, ellos todavía tienen espacio. Entonces crucé la calle. Destino. Y ahí me inscribí. Porque eso se llama destino. Sí, tu destino estaba cruzando la calle. Es correcto. ¿Tú recuerdas el primer artículo que escribiste? Sí. ¿Y qué significó para ti? Sí, fue un desastre. Bueno, comenzamos, me acuerdo, en la secundaria, que creamos el periódico del colegio con un amigo.
experiencias de esa naturaleza fueron muy gratificantes, pero mi primer trabajo serio tenía como 16 años, fue una pasantía que conseguí una revista deportiva. Yo no tenía la más mínima idea del fútbol, soy pésimo para el tema deportivo. Tenía que preguntar a mi hermano menor, mi hermano chiquito, oye, ¿qué es un stopper y en punta de lanza? No entendía nada de eso. Y recuerdo que me asignaron llamar a un corresponsal en otra ciudad para que me cuenten los resultados. Y comenzaba por el teléfono a decirme, comencé a anotar así en un papel, lo más rápido que podía. Cerré el teléfono, comencé a querer escribir y no entendía lo que había escrito. Y yo me quedé así, ¿qué número es aquí? ¿3? ¿8? No sé cuánto. De aquí viste como médico, pues. Porque yo como médico, entonces con toda la vergüenza del mundo me tocó volverle a llamar y ahora sí hacer despacito. Y ver ya publicado eso para mí fue una enorme satisfacción. Pero la vergüenza enorme que pasé ahí. Pero creo que también es importante, no tenemos que tener miedo a cometer errores, así es. Claro, es totalmente de acuerdo. Sí. Diego, ¿qué debe de tener una buena historia para que valga la pena ser contada? Toda buena historia necesita un conflicto. Va a sonar raro todo esto, pero toda buena historia necesita un obstáculo, una barrera, un problema a ser superado. Porque todos nosotros enfrentamos en la vida obstáculos, problemas, barreras. Y nos encanta inspirarnos, ver a otros enfrentar esos procesos, esas barreras. Entonces, tanto en la ficción como en la no ficción, mirar a alguien en ese proceso de lucha, en ese proceso de superación, en ese proceso de enfrentar el destino, de enfrentar las injusticias, es importante. Porque en muchos sentidos, aunque no se logre el resultado que uno quiere, es la perseverancia por sobre una injusticia. Ahora, vivimos en una época en la cual muchos inmigrantes están siendo atacados y no hay una solución sencilla, ni fácil, ni inmediata. Pero vemos la resiliencia de estas personas, vemos el empuje que tienen, las ganas de vivir, de luchar por sus familias. Y eso es inspirador, a pesar de los problemas. Una buena historia necesita un conflicto. Claro, para responder interesante. Y en esta época donde las noticias se consumen en segundos, ¿qué valor sigue teniendo un periódico? Uy, excelente pregunta. Ha habido mucho debate sobre ese tema, ¿no? ¿Qué tan valiosos ahora es el periodismo en una época en la que cualquier persona va por ahí, graba, y ya se hace periodista comunitario? Lo cierto es que vivimos en una época en donde los hábitos de consumo de información han cambiado. Antes, me acuerdo, mi papá llegaba con un periódico, con la sábana, le pasaba la sección del domingo y yo me ponía a leer las comiquitas y luego me leía lo otro. Y era un ritual, ¿no? El desayuno, sacar el periódico y ponerse a leer. Después la familia reunida alrededor de la mesa a escuchar las noticias de la tarde. Esa era la tónica de antes. Hoy la gente consume mucho esto. Sí. Entonces nosotros que como medio de comunicación en la noticia lo que hemos hecho es tratar de cubrir diferentes frentes, diferentes áreas. Porque hay un gran problema. Las redes sociales nos unen, nos dan oportunidades para poder esparcirnos la voz, pero lamentablemente también han creado dos grandes problemas. Uno, cuando yo pongo like a un video, a un texto que me llama la atención, el algoritmo comienza a ponerme cosas que me gustan, que están de acuerdo conmigo, comienza a ocultarme pensamientos distintos, comienza a ocultarme otros puntos de vista, que era lo que se conoce como una cámara de eco. Y eso genera una división, que es la que estamos viendo ahora, que es muy marcada. El segundo problema que hemos visto, especialmente en la comunidad latina, es el tema de la desinformación. Noticias falsas, exageradas, gente que ve a alguien por ahí con un carro policial y dice, no, es migración. Y no, es migración. O miren lo que están haciendo por acá y en realidad es otra cosa. Entonces, la falta de verificar eso, y ahora con inteligencia artificial es otro tema. También estamos viendo una gran cantidad de... Me llega mi material, me llegan cosas que dicen, mira esto que puso el gobierno. Y es falso. Entonces, creo que más que nunca hoy es importante tener personas dedicadas, profesionalizadas, a curar ese contenido, esa avalancha de información, de desinformación que circula en redes sociales. Y esa es la importancia que tenemos en los profesionales de comunicación, también espacios como el de ustedes, en el cual podemos intercambiar ideas, podemos conversar, podemos un poco cernir todo el amarillismo, los problemas y buscar ese lado humano que tenemos todos. Entonces, creo que a pesar de los cambios, todos tenemos aún esa sed de escuchar y contar historias. Y también creo que es muy importante verificar la información, verificar los datos y compartir información que sea realmente útil. Eso es verdad, eso es verdad. Mira, ¿y cómo decides qué información merece ocupar el titular? ¡Uy, qué buena pregunta! Es una pregunta que me hacen muy frecuentemente y es difícil de responder porque hay muchas cosas pasando al mismo tiempo.
Yo quisiera hacer cientos de historias al mismo tiempo. Cada persona tiene su propia historia, su propio universo y tiene sus propios conflictos y sus propias inspiraciones para poder compartir. Sin embargo, tenemos que decidir, tenemos que tratar de escoger nuestras batallas, como se dice en inglés, ¿no? Entonces, lo que intentamos es, número uno, tratar de pensar por qué esta información es relevante. ¿De qué manera es relevante? ¿De qué manera es edificante, es útil, es impactante, es importante? Número dos, ¿es verificable? Sí. No es únicamente lo que me dice la persona, necesito tener una fuente externa para verificar si es que eso realmente vale o no la pena. Y número tres, ¿cuál va a ser la consecuencia de esta información? ¿Por qué ahora y cuál va a ser el resultado? Es decir, si saco algo que está incompleto o está en proceso, ¿cómo puede afectar esa información? Es que saco algo que ya está concluido, ¿de qué manera eso puede mover o puede seguir este proceso? Por poner simplemente un ejemplo, cuando salió hace poquito hubo una redada migratoria en un río aquí en Carolina del Norte que se llama Wilson's Creek. Cuando me llegó la información, me llegaron videos. El primer instinto de alguien que busca números en redes sociales, lo posteas y sacas y todo. Claro. Pero tuvimos que hacer una pausa y decir, bueno, tenemos que checar primero si es que esto es verdad, dónde ocurrió, por qué ahí, qué es lo que sucedió detrás. Y tardó un poco de tiempo en poder desglosar toda esa información hasta que obtuvimos respuestas de autoridades, de activistas en el lugar, de testigos presenciales. Y lo sacamos. Y cuando lo sacamos, tratamos de buscar lo más completo posible. Hubo una gran respuesta de la audiencia porque tuvimos la idea o la prolijidad, intentamos al menos, de colocar información completa. Sin embargo, también vimos que otras personas habían publicado cosas parecidas, pero totalmente fuera de contexto, diciendo que están por todos los ríos, que están por los lagos y habían generado... Y al final, la desinformación o lo que se conoce como estos titulares que son rimbombantes, tiene un nombre en inglés, bueno, es contraproducente porque prometes algo y si es que no ofreces ese algo o si es que no es verdad, tu credibilidad se pierde. Entonces, para nosotros lo más importante es la credibilidad. Entonces, parte también para responder la pregunta, ¿cómo escogemos? Es justamente qué puede ser relevante, qué es lo que puede ser verificable, qué impacto puede tener y por qué ahora. Cuando logramos condensar esas 4 preguntas en una historia, la sacamos a ley. ¿Y el artículo que más orgullo te ha dado desarrollar? ¿Cuál sería? Bueno, David, excelente pregunta. Tengo varios que me han gustado y también, gracias a Dios, han tenido reconocimientos nacionales. No sé si puedo quedarme con uno solo, pero creo que una clave para un artículo particular que a mí me llena, me gusta, es cuando podemos justamente desarrollar esta historia, cuando podemos tomar un conflicto, cuando alguien puede relacionarse con este conflicto. Y he tenido la gran suerte de encontrarme con personas que me han dicho, mira, yo leí esto y no podría parar de leer, o me identifiqué con esta persona, con este caso, y me gustó cómo se desarrolló, lo que fuera. Y eso es bastante satisfactorio. También hemos logrado, en algunos casos, también resultados en diferentes actividades de la ciudad. Por ejemplo, en un sistema escolar, un padre de familia nos denunció que el niño fue atacado y que la dirección de la escuela, pues, querían lavarse las manos, no querían saber nada, así que nos involucramos en eso, comenzamos a presionar y ahí es cuando recién comenzaron a atenderle al padre de familia. Hemos tenido denuncias, por ejemplo, de mujeres que trabajaron en un lugar de limpieza y resulta que no les quisieron pagar, estaban explotadas, les iban a denunciar con inmigración. Entonces pudimos intervenir allí, comenzamos a investigar y finalmente se logró pagarles lo que debían, entre otros casos. Así que hay muchas historias que tenemos gran satisfacción. Si pueden ignorarlas de la noticia.com, por cierto. Sí, claro. Aquí comercial. Mira, Diego, ¿alguna investigación cambió la vida de alguna persona o de una comunidad? Sí, muchas. De gran medida, en corta medida, voy a poner simplemente un ejemplo. Y no es únicamente una situación nuestra, creo que es un esfuerzo mancomunado de muchos medios de comunicación. Cuando llegó la pandemia, cuando llegó COVID, fue abrumador para nosotros, fue absolutamente abrumador, porque había muchísima desinformación. Sí. También algunos gobiernos locales, por querer bien hacer, utilizaban Google Translate para pasar sus comunicados al español. Y recuerdo en una ciudad, no voy a decir el nombre, ya sacamos de un mal artículo en Ángeles, pero tradujeron la orden de quedarse en casa como toque de queda.
Pero para muchas personas, especialmente en Centroamérica, se comunicaban con nosotros porque para ellos toque de queda era como martial law, no tener militares en la calle, que no puedes ir y demás. Y no la llamaba asustado. ¿Será que puedo ir a comprar comida? ¿Será que me tengo que llevar mis papeles? ¿Me va a arrestar un militar? Y teníamos que explicar todo eso. Fue abrumador. Y uno de los puntos interesantes fue las campañas de vacunación. Cuando se lanzó la vacuna para el COVID, la población con menos cantidad de vacunas fueron los latinos. Por múltiples razones. El tema de desinformación, el tema de acercarse a las autoridades, etcétera, etcétera. Así que el gobierno estaba sinceramente preocupado cómo llegar a la comunidad. Y parte de nuestro esfuerzo fue decirle al gobierno, no esperen que la comunidad, que ha sufrido mucho en esta pandemia, que tiene problemas también con el sistema migratorio, vaya hacia los centros de gobierno a ser vacunada. Que no vayan a una estación de policía o que vayan al centro de gobierno. Ustedes deberían ir a los free markets, a las pulgas, deberían irse a las ligas de fútbol, a las iglesias. Y eso hizo el gobierno. El gobierno estatal. ¿Qué es lo que pasó? 3 meses después, los latinos fueron el grupo número 1, el más vacunado de la primera tanda de vacunas que llegó después. Entonces, esta importancia de poder integrar, de poder conectar a las autoridades con las necesidades de la comunidad, creo que es muy, muy importante y muy gratificante y genera mucho impacto. ¿Y cómo manejas tú la responsabilidad de publicar una noticia que pueda afectar a otras personas? Sí, también eso es algo que siempre está en nuestra mente. Es por eso que intentamos siempre tratar de tener toda la información verificada y comprobada. Han habido muchas historias que son increíbles. Yo digo, esta historia va a ganarse un premio nacional. Está espectacular. Y cuando estamos por publicarla, encontramos un detalle que no cuadra. O encontramos una información que no coincide. Y tratamos de averiguar más y tuvimos que cancelar y matarla a la historia. Porque no es tanto la historia, sino es qué tan verificable puede ser. Y bueno, también gracias a Dios no hemos tenido ninguna situación legal, ni mucho menos en ese sentido, porque tratamos de seguir esa norma. Sabemos que muchas historias pueden afectar para bien o para mal, pero a mí me encanta ver las que afectan para bien. Muchas de nuestras historias también han sido tomadas para jóvenes, por ejemplo, que pueden aplicar a becas. Jóvenes destacados, nos encanta mostrar buenas historias también, y han utilizado esas historias para decir, mire, me sacaron aquí, quiero una beca, y hemos obtenido su beca. Entonces, el impacto, sin duda alguna, todos generamos impacto al comunicarnos. Su podcast, estoy absolutamente seguro que genera un impacto con quienes están escuchando en lo que estamos haciendo ahora con los otros programas. Y aunque no es cuantificable, sin duda alguna, todo el proceso de comunicación tiene un impacto. Sí, así es, ¿verdad? Total. Mira, ya nos dijiste que te busca investigar historias que sobre todo sean para bien. Pero ¿cuál ha sido la historia que ha sido más difícil de investigar? Hay muchísimas que hemos encontrado muros, ¿no? Actualmente, por ejemplo, es todo un desafío, no solamente para nosotros, para múltiples medios de comunicación, tener información oficial del gobierno en temas migratorios. Ha habido una barrera profunda. Quizás una de las más recientes fue, a manera de anécdota, en diciembre del 2024 tuve la oportunidad de cubrir la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Y fue una experiencia bastante Fuerte. intensa, fascinante. ¿No? Pudimos ver explosiones, un par de misiles cayeron donde estábamos. Bueno, pasaron varias cosas. En Gaza estaba completamente destruido. Bueno, pasamos por un kibutz que se llamaba Nimros, que estaba también devastado cuando Hamas atacó allí. Una situación conflictiva. Y algo que me llamó mucho la atención es que mirar en varias ciudades personas fuertemente armadas ahí con la gente, ¿no? Por ejemplo, estábamos en Jerusalén en un momento y estaban muchachos jovencitos con sus fusiles, con sus chalecos antibalas, con sus cascos, con sus pistolas, con sus granadas, caminando por la calle. Y yo, qué básico. Wow, tan cerca, tan lejos. Nunca me hubiera imaginado que menos de un año después hubiese visto lo mismo en las calles de Charlotte. En noviembre de 2025 estuve en las calles cubriendo el tema de la operación Charlotte's Web y lo que vi fue eso. Llegué a un punto en donde estaban fuera, uno de los encuentros que tuvimos con los agentes de la previa fronteriza, estaban fuera de Outreach for Kids, que es un programa preescolar, un programa para niños, mira, de refugiados. Rodearon el lugar. Pregunto, ¿qué buscaban? Niños refugiados, a los papás de los niños refugiados, ¿por qué estaban ahí? Fuertemente armados, enmascarados, con sus pistolas automáticas, con sus carros blindados, etc.
una situación que jamás hubiera imaginado ver aquí en Estados Unidos y menos en Charlotte. Y sé que hubo muchos niños. donde están niños pequeños, donde cualquier cosa puede salir mal. Entonces fue una situación bastante chocante, más que riesgosa, me generó mucho pesar, por decirlo suave, toda esa situación, poderla ver aquí. Parece que las cosas han bajado un poco, al menos en ese sentido, este tipo de prácticas, y esperemos que así se mantenga la cosa. ¿Y tú crees que en esta época es mucho más difícil ser periodista que hace 20 años atrás? Bueno, ¿por qué? Depende. Por ejemplo, actualmente hay países como México, lo cual es un riesgo ser periodista. Hay en Venezuela, eh, en Nicaragua. Hay serias dificultades, hay serios riesgos para el periodismo. Una semana después de nuestra experiencia en Gaza, un grupo de 5 periodistas murieron en una explosión allí, justamente. Estábamos con periodistas españoles de Estados Unidos. Entonces, era riesgoso y lo que hacemos constituye un riesgo. Aquí en Estados Unidos tenemos el caso de Mario Guevara, un periodista, un reportero, que en junio del año pasado fue arrestado por estar grabando, por estar haciendo su trabajo, uno de las protestas del No King's March. Y lo llevaron por decir que estaba disrumpiendo la paz. Luego quitaron los cargos porque no me lo estaba grabando y estaba haciéndolo en vivo. Todos pudimos ver que no estaba haciendo el trabajo de los policías. Sin embargo, fue deportado. Un comunicador. Él tenía permiso de trabajo, su presidencia estaba en el proceso. Y hubo un caso similar en Tennessee, también el año pasado, de una periodista de origen colombiano. Entonces, hay ese riesgo especialmente con periodistas que tienen procesos migratorios pendientes. Lo que intentamos, tanto en la noticia, en nuestra cobertura, como en la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas, es tratar de dar ciertas salvaguardas a nuestros comunicadores, a nuestros periodistas, para saber cuándo realmente vale la pena curar eso y cuándo no. A muchos periodistas les encanta lanzarse cuando hay la erupción del volcán. Ahí, yo soy uno de esos, yo ya están erupciones volcánicas. Pero no podemos pedir eso a todo el equipo, no podemos pensar en las instancias. Entonces, intentamos poner un protocolo justamente para tratar de evitar esas situaciones. Y eso puede también generar un desafío en cuanto a la cobertura. Sí, que fíjate, en Venezuela es peligrosísimo. Hoy en día se encuentran porque son perseguidos, porque son encarcelados y por tiempo indefinido, sin ningún tipo de cargo. Es eso. Terrible. Bueno, mira, vamos a pasar ahora al bloque de la comunidad. Según tu experiencia, ¿cuál es la historia que más impacta a la comunidad de Charlotte? Hay muchas historias que los impactan actualmente. En el ethos, en el sentir de la comunidad, vemos que obviamente el tema migratorio es una de ellas. Hay expectativas por cómo se está desarrollando el tema migratorio. También el tema económico es muy importante. Y estamos viendo una economía que se bambolea, que entre la incertidumbre y entre los desafíos de la inflación, entre otros temas, la alza de los precios, la guerra en Irán, que genera altos precios de los combustibles. Al mismo tiempo, vemos a una comunidad que tiene personas que están saliendo adelante, que están luchando, que a pesar de los obstáculos están consiguiendo cosas importantes. Y tenemos múltiples ejemplos de personas que están destacando en ese sentido. Poner un ejemplo nada más muy rápido, muy breve. La semana pasada lanzaron un libro llamado Voces que transforman Charlotte, de Habilidades, una recesión. Y me pareció fantástica la idea. Un grupo de 15 personas, 15 latinos, muchos de ellos nunca habían escrito un libro, compilaron sus historias, las transformaron en un relato y las pusieron en un libro bilingüe. Entonces, parece que son iniciativas que también son impactantes en muchos sentidos, que generan ese acercamiento. Actualmente hay una narrativa, tristemente, que viene del gobierno federal, que intenta deshumanizar a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque es más fácil deportar a un illegal alien, ¿no? Es más fácil deportar a un ilegal que deportar a un padre de familia que ha estado por 10 años y que tiene 3 hijos. Sí. Es más fácil. Pero igual Sensorista lo hace. Igualmente lo hace, pero la narrativa es decir que no, son ilegales y hay que deportarlos a todos y etcétera. Entonces creo que la forma como se puede contrarrestar esa narrativa es justamente eso, humanizar a los inmigrantes, poner un rostro humano detrás de esa historia. Y creo que eso también es muy, muy importante. Recordemos que antes de noviembre del año pasado,
cerca de un 65% según el Pew Research Center, de los americanos apoyaban las tácticas de deportaciones masivas. Después de noviembre, al visibilizar todos los problemas que generó ese tipo de prácticas migratorias, incluyendo la muerte de 2 personas, Bernie Wood, y bueno, hubo un cambio en la percepción. Hoy, apenas un 20% de los votantes americanos piensan que las prácticas migratorias que utiliza el gobierno son buenas. Ha habido un cambio. Y en parte también eso es a visibilizar esas historias, estos problemas que tenemos y también esas historias de lucha que estamos desarrollando. Y como periodista, ¿qué necesidades que tenga la comunidad ves tú que pasan como desapercibidas? Muchísimas. Hay muchos programas, por ejemplo, hay una lista larga de necesidades que tiene la comunidad, pero hay 2 que destacan. Uno es el tema de salud, principalmente salud mental. Justo ayer estábamos reunidos con personas de Camino y nos mencionaban cómo, y también hemos visto nosotros, quienes vivieron de cerca el operativo de Charlotte's Web cuando estuvo la prioridad fronteriza en las calles de Charlotte, no es que los vieron directamente, estaban mirando los videos de forma obsesiva en sus teléfonos, ¿no? Y generaron un síndrome de estrés postraumático. El punto de que no querían salir, ven a alguien robado, se esconden, y eso les ha generado una enorme cantidad de estrés. Muchas personas han dejado de ir a sus citas médicas, llevar a sus niños a las consultas o a tratamientos, justamente por ese temor. Y creo que ese es un grave problema. La salud mental se ha visto afectada por los cambios políticos, migratorios que tenemos, y esa es una gran necesidad que tenemos como comunidad. Y quizás el segundo es, hay muchos programas que están allí, que son accesibles para la comunidad, pero están ocultos bajo una montaña de burocracia, no son fáciles de acceder, o las instituciones esperan que la gente vaya donde ellos, y la realidad es que las instituciones deberían ir donde está la comunidad. Claro, falta información. Falta información. Si pudieras poner o hacer un solo titular sobre Charlotte, ¿cuál sería? Es una ciudad pujante y en crecimiento. Tenemos, si no me equivoco, la cifra, tenemos 145 personas que llegan diariamente a la ciudad de Charlotte. Está creciendo, se está expandiendo. Creo que hay oportunidades y la idea es también prepararnos para esas oportunidades a pesar de los problemas. ¿Y tú tienes alguna historia que conozcas y que merezca ser contada, que nadie sepa? Estamos trabajando en algunas, no puedo contar. Secreto, pero estamos desarrollando un proceso de investigación justamente sobre parte de esa situación de falta de acceso médico y de salud mental a la comunidad. Pero queremos no simplemente contar la anécdota, queremos mostrar con números, con datos que no existen, cómo está realmente afectando eso a la comunidad. Pero eso va a tomar un poquito de tiempo, así que próximamente más información. En la notificación. Ok, ahora vamos a pasar al bloque personal. ¿Qué sacrificios has hecho para dedicar tu vida al periodismo? Otra pregunta muy buena. Aquí lanzamos uno Te dije que estuvieras preparado hoy para que te vamos a escribir. Sí, creo que una de las cosas que más llama la atención es la exposición, el ponerse al frente. Y también lo que hacen ustedes es valiente. Sí, ya ustedes dan Sofía. En el sentido de que cuando uno aparece frente a la cámara, frente al micrófono, no dejan de aparecer por ahí los trolls, ¿no? Sí. Gente que critica, súper despeinado. Yo tenía en la oficina una caja llena de cartas de odio de grupos como Estás Blancos. Recuerdo una época cuando sacamos una serie de artículos con la MS-13 cuando estaba en Charlotte para el 2013, si no me acuerdo, cuando hubo un gran operativo en contra de ellos. Todas las semanas, durante por lo menos 4 meses, aparecían las ventanas rotas de la oficina. Le habían lanzado piedras, yo qué sé, cosas así. Y nos han llegado amenazas y cosas constantemente por redes sociales. Ahora ya los manejamos de una manera más a la altura. También obviamente no hay que ignorar aquellas amenazas que pueden parecer reales. Y esa exposición es quizás uno de los... Uno piensa siempre 2 veces, ahora que tengo niños y demás. De todas maneras, veo que mi niña, que tiene 12 años, ya que ese instinto de escucha por ahí una ambulancia y dice, ¿qué es eso? Y bueno, parece que son los bomberos. ¿No vas a ver qué es lo que pasa? Te dije, bueno, sí. Para que Google se llévanme para ver. Pues digo, esta niña está mejor que se dedique a otra cosa, pero vamos a ver. ¿Y qué le quita el sueño a Diego Maradona?
Los cambios de horario, no, mentira. En lo personal, suelo sobrepensar las cosas. Es un gran problema que tengo. Y intentamos los periodistas tratar de tener una especie de coraza emocional, porque nos llegan historias devastadoras, historias muy duras. Recuerdo 2 historias que me han hecho quebrar y que me han sacado lágrimas y que no he podido contenerme. Intentamos tener una especie de distanciamiento emocional, pero hay ocasiones en las cuales hay cosas que suceden en la comunidad que simplemente nos salen de la cabeza. Lo último fue este operativo que fue en Wilson's Creek, en donde estaban las familias, un lugar donde normalmente van a vacacionar, van a nadar, familias latinas. Hay música, hay comida, la gente está saltando, están niños allí. Y el Servicio Forestal de Carolina del Norte llamó a inmigración. No fue inmigración que dijo queremos ir allá, no. Fueron los guardabosques que sabían que iban a estar ahí familias latinas quienes llamaron a inmigración. Y eran los 7 Caldwell. Y obviamente preguntamos, ¿y por qué? ¿Buscaban a alguien? El servicio forestal lo que busca normalmente es que San Miguel esté quemando los árboles, que no estén dañando el ambiente, pero ¿por qué tienen que meterse en inmigración? Ha habido una barrera, obviamente, a esas respuestas, porque creo que no las hay. Arrestaron 13 personas. Hubieron activistas que estuvieron allí hasta las 9 de la noche buscando a la gente en los arbustos que estaba escondida. Familias que les llamaron a sus padres de familia y niños que lloraban al mirar eso, gente que fue llevar traje de baño. Entonces, eso es algo que indigna, que molesta, que uno quiere respuestas y a veces uno deja que esas emociones pues surjan, ¿no? Entonces, aunque uno intenta poner una barrera emocional, hay circunstancias, situaciones como estas en las cuales No puede ser el ser humano, es un humano. es complicado. Sí. Diego, ¿qué has aprendido durante todos estos años de las personas que has entrevistado? Siempre se puede depender de todos y creo que esta profesión, el tratamiento que ustedes hacen, por cierto, es fantástica porque tenemos la oportunidad de conversar con personas interesantes, ¿no? De aprender algo, un detallito, una frase, una idea de alguien, de conocer un poquito de ese mundo, de ese universo que es una persona. He tenido la oportunidad de estar con presidentes, de estar con gente de pandillas, de estar con empresarios, de estar con gente que no le hace huella a la sociedad y mirar todos esos contrastes. Un mismo día en la mañana estaba con un grupo de pandilleros en un mercado popular en un país de Sudamérica. Esa misma noche estaba en una recepción presidencial comiendo bocaditos, ¿no? Entonces ese contraste es fascinante y creo que todos podemos aprender de todos. Y esa es la ventaja que tenemos de hoy, estos espacios de conversación, de no utilizar la inteligencia artificial para reemplazar esto que es la interacción, el conversar, el intercambiar ideas. ¿Y qué parte de Diego Barahona no aparece en tu biografía? A un montón. Lo que no has dicho Muchas. hasta ahora. Bueno, soy un poquito nerd. ¿Ah, sí? Me encantan, qué sé yo, libros como El Señor de los Anillos, soy muy fan. Pero yo creo que todos tenemos algo de eso. Ya. ¿Y qué fue la persona que creyó en ti cuando apenas estabas comenzando o cuando ibas a comenzar? Excelente pregunta también. Y por ejemplo que la primera persona que creyó así en mí para darme una oportunidad fue mi papá. Porque él... Es muy importante Uy, sí. tu punto de aporte. Absolutamente. Él fue futbolista profesional en Ecuador. Él me llevaba de chiquito a ser la mascota del equipo de fútbol. Siempre les decía, miren, aquí está mi muchacho, mi orgullo, mi futuro deportista. Y la vida le castigó conmigo. Soy pésimo para los deportes, nunca jugué fútbol. Sin embargo, él vio que me gustaba esto de la comunicación. Así que él de alguna manera se consiguió un amigo de un amigo y me logró tener una pasantía en la que les contaba en una revista deportiva. Porque ese era su mundo. Yo no tenía ni idea, no sé nada del fútbol. Pero él me ayudó a conseguir esa... Y eras un niño porque tenés 16 años. Sí, yo no sabía nada de nada. Claro, en ese entonces un joven siempre piensa que sabe, ¿no? Los adolescentes siempre piensan que saben más que los papás, por supuesto. Pero me abrió mucho los ojos de cómo era en realidad el trabajo en el campo y eso me hizo enamorarme mucho más de esta profesión. Así que igual a los padres puede haber cosas que no entendamos de nuestros niños, que no quizás comprendamos o nos gusten. Sin embargo, el ofrecerles ese espacio de apoyo para que ellos mismos vean cómo es, puede generar cosas muy positivas. ¿Quién es Diego Barahona cuando cierra la computadora y termina su jornada de trabajo?
padre que le encanta jugar con sus niños. Le encanta jugar con mi niña ajedrez, con mi niño un poco a las luchas. Le encanta pasar tiempo con la familia y tenemos la ventaja de estar en una ciudad que también ofrece estos espacios verdes tan bonitos que no los cambios. Por eso regresé. Y me fui a una ciudad cosmopolita, Madrid, bellísimo, pero el verde no lo cambio por nada. Así es verdad. ¿Y qué historia personal te convirtió en el periodista que ves hoy en día? Bueno, muchas historias. Pero creo que una recomendación para quienes nos ven es la mejor forma de escribir es leer. A mí me encanta leer libros. Por ejemplo, para el libro que escribí, que de forma accidental hizo bestseller en Amazon. A mí me encanta un autor que se llama Malcolm Gladwell, que es un periodista, que le gusta escribir sobre temas científicos. Y me he leído todos sus libros. Me encanta la forma como escribe. Y dije, voy a intentar yo también hacer algo parecido, porque me encanta cómo lo hace él, pero un poco a mi estilo. Y gracias a Dios eso desembocó en un libro que para el momento de la pandemia pues le fue bastante bien y el resto de historia. Entonces creo que la mejor forma de poder encontrar esa inspiración es mirando a otras personas, mirando a quienes admiramos, tratando de entender cómo es ese mundo y también intentar poner nuestras propias experiencias en ese estilo. Famosísima frase de Picasso que decía que un buen artista copia, pero un gran artista, un genio roba. Exacto. Pero por lo menos inspiramos. Sí. Tú sabes que estaba aquí pensando, o sea, que yo formo parte de 4 clubes de Book Club, ¿no? Entonces me gustaría llevar el año que viene tu libro a uno de Book Club y ver si tú puedes estar con nosotros, el presidente, para que te hagamos preguntas esto para la discusión del libro. Bueno, te hago formalmente la invitación desde ya para el año que viene. Qué bueno. Sí, mira. ¿Cuál ha sido el mayor reto de tu vida fuera del periódico? Ha habido muchos retos, pero de vida. Quizás uno de ellos ha sido justamente el tema de la migración. Cuando vinimos para acá, yo no quería venir. En Ecuador tenía una carrera con cierta trayectoria. Tenía un programa de televisión en las mañanas, con una televisión nacional. Una gente por ahí me reconocía, me pedían ahí fotos y cosas así. Cuando le llegó una oportunidad a mi esposa para venir acá, me dice, Ya te amas. sí, dice, vamos para allá. Y digo, yo, ¿pero qué voy a hacer aquí? No, nadie me conoce, voy a comenzar desde cero, güey. ¿Qué voy a hacer? Lavar el plato, güey. Pero dije, ¿sabes qué? Vamos a intentar. Y le decía, si es que se abren todas las puertas, si es que se aprueban todas las visas, si es que está todo listo, vamos, si no, no. Y yo estaba seguro de que no se iba a aprobar nada. Estaba completamente seguro. Le dije, Señor, dejamos en tus manos este tema, si es que es tu voluntad, así será. Y en 2 semanas se abrió todo, de una manera casi inexplicable. Entonces no me quedó más remedio que mirar así y decir, Muchas gracias. Entendido, vamos para allá. Y cuando llegamos acá, mi esposa estaba trabajando. Y yo no conocía a nadie, no tenía nada. Así que a los 4 o 5 días que llegamos, quise hacer algo. Y por ahí entré a un trabajo en un restaurante. Yo estaba haciendo ensaladas, estaba lavando platos. Y a la semana de ese trabajo, cuando le fui a ver a mi esposa, veo que había un periódico ahí en español. Y digo, mira qué periódicos en español, los llevé todos. Y veo un anuncio ahí que decía, se busca reportero. 2 días después fui para allá. Una semana más tarde estaba trabajando en la noticia. Imagina. ¿Tienes cuántos años de tú trabajando en la noticia? Ya voy a cumplir, pero son 19 años. 19 años. Imagina. Wow. Bueno, y yo trabajé con Diego como 10 años en la noticia también. Sí. Unas columnas muy memorables de... Sí, hacía recetas. Y tenía una columna se llamaba... Sabores. Algo de sí, sabores internacionales. Yo estuve como 10 años con él ahí. Sí, fue fantástica la experiencia. Sí. Extraño ahí. Bueno, vamos a ver si me da tiempo con todas las cosas que hago, a ver si puedo otra vez continuar eso. Si pudieras escribir un artículo sobre tu propia vida, ¿qué título le pondrías? Es muy difícil a los periodistas estar frente al micrófono o hablar de uno mismo. Sí. Porque uno intenta contar las historias de otros. Quizás a veces nos enmascaramos o queremos vernos a nosotros mismos en las historias de otros. Entonces,
cuando uno se pone frente al público como uno mismo, se siente como desprotegido, como desnudo. Y no sabría qué título poner, porque creo que es una historia que sigue en desarrollo. Así es. Bueno, La parte divertida es ahora. sí, vamos con ping pong. Agarra tu raqueta ahí porque vamos con el ping pong ya casi para terminar. ¿Café o té? Café. ¿Periódico impreso o digital? Impreso, cada papel. Ay, sí. ¿Investigar o escribir? Las dos. ¿Titular o reportaje especial? Ay, reportaje especial. Sí. ¿Madrugar o trasnochar? Madrugar. Sí. Charlotte en una palabra. Pujante. Éxito en una palabra. Paz. Familia en una palabra. Hogar. Periodismo en una palabra. Historias. Y ahora vamos aquí con completa la frase. El éxito para mí no se mide por... El éxito para mí no se mide por likes. Se mide por impacto. A veces hay Pero ¿qué ayuda? Sí, por impacto. Sí. Detrás de mi acento hay una historia de... Transformación. Si mañana tuvieras que escribir el último artículo de tu carrera, ¿sobre qué tema sería? Tengo que responder en una frase, porque hay una frase de Martin Luther King que me encantaría como respuesta de esto. Dice, aunque supiese que se acabase el mundo mañana, aún así sembraría. Ay, qué belleza, qué belleza. Qué bello, sí señor. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes latinos que sueñan con convertirse en periodistas? Pues tienen que leer mucho. La mejor forma de escribir es leer. Eso es correcto. Y el consejo que le darías al inmigrante que hoy está viviendo el mismo miedo, las mismas dudas y la misma esperanza que tú sentiste cuando comenzaste tu camino. Esto que nos afecta, esto que nos va consumiendo, ese temor que tenemos prevalente, nos va a hacer más fuertes. Todos aquellos que superemos esa etapa, porque va a pasar, es una etapa temporal. Todos aquellos que superemos esa etapa, nos fortaleceremos y seremos capaces de enfrentar cualquier situación. Muchísimas gracias y hemos llegado ya al final de nuestro programa. Como dije al principio, hemos viajado al Ecuador, hemos pasado la frontera y llegado al Ecuador para conocer a esta maravillosa persona que es periodista, escritor, comunicador y que ha hecho de todas sus palabras una gran pasión y su profesión. Muchísimas gracias, Mariano, por habernos permitido conocerte, conocer tu historia como periodista, como ser humano y por todos estos consejos y esta buena entrevista que nos has regalado. Gracias, Muchísimas gracias. De verdad que fue una entrevista bastante enriquecedora y viniendo de un profesional como tú. Y te damos las gracias nuevamente por haber estado aquí y por compartir con nosotros parte de tu vida. Muchísimas gracias. Y para todos ustedes, pues no se olviden que esto es La menopausia tiene Wi-Fi. Nuestra compañera cumpleaños, que el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños! Feliz te deseamos a ti, cumpleaños nuestra, cumpleaños feliz. Sople, sople, sople. Ajá. Ándale. Uva. Bravo. Gracias.